La auditoría de stocks es uno de los reportes más importantes de Business One, pero también es uno de los reportes que más difícilmente aprovechamos. Esto es debido a que presenta mucha información, tarda mucho en ejecutarse y muchas veces es difícil saber exactamente qué estamos viendo dentro del reporte. Hay muchas maneras de filtrar la información, de analizar qué es lo que nos está arrojando el reporte y vamos a explorar durante la sesión del día de hoy algunas de estas formas de interpretar la información. ¿Dónde se encuentra? Está dentro del menú principal de Business One, dentro de la sección de inventarios, informes de inventario, informe de auditoría de stocks. Y lo primero que vamos a tener es esta pantalla que nos muestra cómo es o cuáles son los filtros que tenemos disponibles en el reporte. Vamos a verlo dentro del sistema. Lo podemos ver dentro de inventario, informes de inventario, informe de auditoría de stocks. Y aquí dentro del reporte de auditoría de stocks tenemos diferentes secciones de filtro y vamos a ir analizando para qué sirve cada una de ellas. Una de las más confusas es esta, fecha de contabilización o fecha de sistema. La fecha de contabilización se refiere a la fecha contable de las transacciones, no necesariamente la fecha física o real en la cual se realizó la transacción. ¿A qué nos referimos con esto? Que Business One nos permite realizar hoy, 12 de mayo, un movimiento de inventario con fecha del 5 de mayo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque se nos había pasado a hacer ese registro en inventario, porque es el producto de un conteo de inventario físico que hicimos muy tarde, es un ajuste que teníamos traspapelado, por alguna razón lo realizamos el día de hoy. Entonces, contablemente, la fecha que se registra es la del 5 de mayo, pero en fecha de sistema, la fecha que se registra es el día de hoy. Entonces podemos tener resultados diferentes si analizamos la información por fecha contable o por fecha de sistema. La fecha contable principalmente nos va a ayudar a que coincidan los saldos contables con los saldos del CARDEX de inventario o el reporte de auditoría de stocks. La fecha de sistema únicamente la deberíamos utilizar cuando estamos rastreando algún movimiento y decimos, oye, es que al cierre yo no tenía este saldo. Quisiera saber por qué se movieron mis movimientos en el cierre o alguna cosa así y tendríamos que revisar por fecha de sistema para validar si es que no hubo un registro al inventario con fecha posterior al cierre, pero que en fecha contable entraba dentro del periodo anterior. Normalmente se recomienda que este reporte siempre tenga filtros de fechas. Esto es debido a que el volumen de información que se genera es tan grande que en una base de datos que ya tiene 2, 3 años de operación o más, puede llegar a colapsar el sistema o alentar significativamente el servidor, o en muchos casos simplemente se cierra la aplicación de SAP en el cliente que lo está ejecutando. Ahora sí que si no ponemos filtros, crece el reporte y difícilmente lo va a soportar SAP. Una solución y la ideal es migrar a HANA
Dentro de HANA este reporte es mucho más rápido y presenta mayor capacidad, pero sigue siendo un reporte muy pesado de ejecutar. La siguiente sección que tenemos aquí para filtrar son los códigos de artículo. Si, por ejemplo, lo que queremos analizar es un artículo específico, podemos seleccionar de la lista de productos alguno en particular. Y una vez que tenemos seleccionado ese artículo, podríamos eliminar el filtro de fechas. ¿Por qué? Porque ahora sí vamos a ver mucha información, pero es únicamente de un artículo. Lo que debemos evitar es el tratar de ver todo de todos. Aquí también podemos filtrar por grupos de artículos o por propiedades si es que las tuviéramos dadas de alta. Esto nos va a permitir afinar aún más la búsqueda y restringir la información que vemos de múltiples productos o de múltiples líneas de producto. Otro de los filtros que es difícil de entender es este, de cuentas de mayor. Nos abre todo el catálogo de cuentas contables y nos da la opción de seleccionar qué cuentas queremos observar o qué cuentas queremos controlar. Normalmente no se utiliza, salvo que queramos analizar alguna cuenta muy particular de la contabilidad, que no sepamos cómo llegó información contable ahí. Normalmente lo vamos a usar si es que hubo algún tipo de error durante la configuración original de Business One y tenemos pólizas que no se están registrando como esperaríamos contablemente. El caso más frecuente es en las notas de crédito, en la cual la cuenta de contrapartida de inventario, en lugar de ser costo de venta contra inventario, es costo de venta contra devoluciones de mercancía dentro de las cuentas de ingresos en resultados. Ese es un error de configuración muy común y lamentablemente es debido a la traducción del nombre de esa cuenta en Business One, que casi siempre termina mal configurada en implementaciones nuevas. Y suele ser bastante difícil de limpiar ese saldo. Más porque van pasando los años y al cierre contable esa cuenta se va todo a resultados, se va a cero, resultados del ejercicio, pero dentro del Cardex del inventario seguimos arrastrando ese saldo, ahora sí que a perpetuidad. Dentro de lo que son los almacenes, podemos seleccionar la información de una localidad de almacenes, de todos los almacenes o de algunos en específico. Esto nos va a permitir filtrar o analizar el comportamiento desde el punto de vista de Cardex de inventario principalmente, de los diferentes productos o de los diferentes almacenes. Cuando queremos hacer un cuadre contable no es tan útil porque estamos dejando de lado buena parte de la información, pero cuando queremos revisar información puntual de alguno de los productos, sí es de ayuda significativa. Si tienen alguna observación o algo en lo que quieran aclarar, por favor en el chat y el equipo que nos está acompañando va a estar moderando las preguntas al final de la sesión. Aquí en visualizar tenemos dos elementos importantes y es que podemos ver la información por artículos cuando queremos determinar cómo se integra el saldo producto por producto o resumir por almacenes o resumir por cuentas, perdón, en el cual lo que vamos a hacer es amarrar nuestras cuentas contables con nuestro Cardex de inventario.
Y esta es una de las funcionalidades más interesantes de este reporte. Si llevamos bien toda nuestra contabilidad y todas nuestras transacciones de inventario, la auditoría de stocks debe de cuadrar al 100% con el saldo de nuestras cuentas contables. Si hay una diferencia, significa que hay errores de operación que se presentaron en algún momento, se pueden haber corregido o no. Y vamos a tener variaciones entre el Cardex contra los libros. Si he de ser sincero, más del 50% de las empresas tienen variaciones. Porque pues, al cambiar a Business One o al cambiar a un ERP formal, se arrastran ciertas prácticas no ideales, como el hacer ajustes contables directamente a las cuentas, en lugar de corregirlo de fondo desde los módulos de inventarios o los diferentes módulos del sistema. Este es uno de los puntos de auditoría que se deben de validar cada cierre de mes y obviamente cada cierre de año para garantizar que la información que tenemos en libros está correctamente soportada por el Cardex de inventario. Y aquí tenemos otro punto bastante interesante, que es visualizar saldo inicial para artículos, cuentas sin transacciones. Sea cualquiera de las dos opciones de visualización que tenemos, si ponemos un rango de fechas, es importante seleccionar el visualizar el saldo inicial. Porque de esta manera el sistema lo que va a hacer es calcular en piezas y en importes cuánto teníamos en inventario antes de ejecutar el reporte o antes de la fecha de inicio que le dimos al reporte. Y nos puede dar resultados muy diferentes dependiendo de cómo lo marquemos. Grupo por almacenes. Cuando vemos la información por artículo, nos va a detallar para cada uno de los productos cuánto es lo que tenemos acumulado en cada uno de los almacenes y ocultar artículos con una cantidad acumulada equivalente a 0. Este es útil cuando sacamos el reporte al día de hoy. Si saco el reporte al día de hoy, pues no quiero ver el historial de los productos que ya están en 0 porque me hace aún más pesado el reporte. Pero si estoy haciendo un análisis a alguna fecha anterior, es imprescindible que lo quite, porque no puedo garantizar que los productos que al día de hoy ya están en ceros, que ya no tienen stock, estuvieran igual al 31 de diciembre del año pasado. Vamos ahora a ejecutar el reporte. Obviamente esta es una base de datos de prueba con pocos movimientos. Dependiendo de la transaccionalidad, un año podría ser un monto o una cantidad de días muy pesada para el reporte. Dependiendo de su operación y de la capacidad de su infraestructura, lo ideal es alrededor de un mes cada vez que vayamos a ejecutar el reporte con todos los artículos. Vamos a ver qué sucede si lo ejecutamos así. Me dice, durante el año pasado solo tuve 8 artículos que presentaron movimientos. Y estas transacciones acumuladas representan un valor de 13,805 pesos. Aquí vamos a ver la moneda en peso mexicano o moneda local. Esto no se puede modificar porque la evaluación del inventario siempre se realiza en la moneda local del sistema, que es la moneda fiscal sobre la cual se maneja la operación. Si yo solicito ahora el saldo inicial, lo que vamos a ver es que crecen exponencialmente la cantidad de artículos. Y el saldo pasó de
13,000 pesos a 1,800 millones. ¿Por qué es esto? Porque estos artículos no se movieron el año pasado, que fue el periodo que elegí. Tuvieron transacciones en años anteriores, pero todavía tengo un inventario y todavía tengo un valor acumulado directamente en las cuentas. Si me voy a ver los artículos más recientes, voy a tener aquí sí un detalle de transacciones, porque estas transacciones se realizaron en el periodo que estamos analizando. Y aquí viene una de las preguntas más conflictivas que siempre hay. ¿Cómo calcula SAP el costo promedio de los productos? Para cada transacción, SAP dice, tomo el total del valor acumulado en este momento, entre el total de la cantidad acumulada en este momento y determino de forma dinámica al momento el costo promedio. Cuando hay una nueva transacción, un nuevo movimiento, vuelve a hacer esa operación. Toma el valor acumulado de ese artículo, puede ser de toda la empresa o solo del almacén, dependiendo de su configuración. Lo divide dentro de la cantidad acumulada y calcula el costo promedio. Entonces, cada transacción que va sucediendo dentro del sistema me va detonando un recálculo de los costos promedio. Si tenemos otro tipo de evaluación, como podría ser costos identificados por serie o lote, como podría ser FIFO, como podría ser costo estándar, va a ir haciendo los cálculos de forma correspondiente a cada uno de estos métodos de evaluación. ¿Qué va a pasar ahora si cambio de visualizar por artículos a resumir por cuentas contables? Cuando lo llamamos por una cuenta contable, el sistema lo que va a hacer es un barrido de toda la información que tenemos en todas las transacciones y me va a decir, en esta cuenta deberías de tener 1,800,000 y en esta, que es el caso que les hablaba, que no debería de ser de resultados, pero es producto de una mala configuración, deberías de tener un saldo de 19 millones. Y dependiendo de las fechas, me va a mostrar todos los productos que originaron ese saldo a partir de el saldo inicial que ya venía arrastrando. ¿Cómo podemos hacer el cuadre? Muy fácil. Nos vamos a módulos, finanzas, informes financieros, balance. Voy a solicitar un balance a la misma fecha de cierre de la cual estoy ejecutando mi reporte del libro mayor. Y ahora voy a buscar mi cuenta de inventarios. En este caso me dice, oye, mi cuenta de inventarios tiene 1,807,325,904.42, que es justamente el mismo valor que tengo registrado a través de todas las sumas de transacciones del Cardex. Eso lo que me está diciendo es, oye, mi inventario sí cuadra, pero no sé qué voy a hacer con esto que tengo en resultados.
porque en devoluciones sobre venta tengo 0. Y a nivel de Cardex todavía tengo 20 millones. O sea, estrictamente hablando, hay 20 millones de inventario que tengo perdidos en mis cuentas contables. ¿Por qué? Porque presenté un error en la configuración contable en algún momento del tiempo, corrí el proceso de cierre y esta cuenta se fue a resultados del ejercicio, y esos 20 millones que debieron de haberse registrado como un activo, como inventario que me regresó, actualmente lo tengo en resultados del ejercicio. Entonces, pues hay que hacer ahí todo un trabajo de rastreo para determinar pues, en dónde están esos 20 millones y cómo los puedo regresar a mi activo, o si realmente vale la pena que a estas alturas los regrese al activo, dado que esos movimientos ya desaparecieron de mi inventario. ¿Cómo puedo rastrear esos 19 millones? Me voy a regresar a mi informe de auditoría de stocks, voy a quitar las fechas, voy a quitar los saldos iniciales, y aquí era donde hablábamos de las cuentas de mayor. Le voy a decir, desaparécenme todas las cuentas de mayor y únicamente quiero ver las que afectaron ingresos. Con eso ya lo limito a que me aparezcan únicamente estas cuentas. Y aquí me dice qué fecha del sistema fue contra qué fecha contable fue. Contablemente esto se registró en 2007 y en 2008, pero en la realidad todas estas transacciones las realizaron el 31 de diciembre de 2009. Puedo verlo ahora por artículos. Si lo veo por artículos, me va a decir, oye, todas estas transacciones, estos artículos, que son los que integran tus 20 millones, son los que afectaron la cuenta equivocada. Y puedo entrar y me va a decir, son devoluciones, que son DB, y son notas de crédito, que son RC. Aquí tengo puras devoluciones. Aquí tengo una nota de crédito. Entonces, dependiendo de las transacciones y de las caídas contables, pues vamos a tener no solo una afectación en libros, sino también una afectación en Cardex de inventario y en el cuadre de la información. Ya para corregirlo, pues sí se tiene que revisar casos individuales para determinar el por qué hubo diferencias entre uno y otro. Este es el proceso general de interpretación de la auditoría de stocks. Otra cosa muy interesante que podemos hacer aquí es, quiero ver a determinado corte algo más de información. En los engranes podemos añadir algunos datos adicionales. Por ejemplo, la fila de documento. Me puede decir del documento original en qué número de línea venía esa transacción. Esto es importante sobre todo cuando tenemos movimientos muy grandes con muchos registros y puede ser difícil de hacer el rastreo. La cuenta de mayor, que me va a decir a qué cuenta se afectó en esa transacción. El método de valoración,
que nos va a decir si fue costo estándar, si fue costos promedio o cómo lo llevamos, la moneda original y el tipo de cambio de ese movimiento, la unidad de medida, qué usuario lo hizo. No hay que compartir sus usuarios, muchachos. O sea, el sistema es muy chismoso y guarda el registro de quién realizó qué transacción dentro del sistema, costos estándares de producción. O sea, podemos aumentar la cantidad de información desplegada. Mucha de esta información la vamos a ver únicamente en el detalle. Vamos a irnos aquí al... Nos dice en qué fila de documentos que se hizo esa transacción, cuáles eran los costos que traíamos acumulados, cuál fue el valor acumulado, qué cuenta contable, qué unidad de medida fue la transacción, perdón, qué moneda y qué unidad de medida, quién la realizó y cuáles eran los costos acumulados. Entonces podemos tener información adicional dependiendo de qué sea lo que necesitemos. Ahora sí que mucha de esta información es subjetiva y va a depender de cómo querramos interpretar los datos o qué tipo de rastreo sea el que querramos realizar. Como funcionamiento principal, es esta la funcionalidad que tenemos dentro de la auditoría de stocks. Obviamente necesitamos rastrear casos individuales o temas puntuales para poder detectar algunos errores de operación que pudieran existir. No sé si haya dudas o tengan algunas observaciones que quisieran que aclaremos. Sí, digo, la sesión se está grabando y se va a hacer llegar a todos ustedes. ¿Alguna información acerca de la funcionalidad o algo lo que quieran que aclare? Si gustan ponerlo en el chat. Si no hay dudas, si no hay observaciones, con esto daríamos por concluida la sesión del día de hoy. Unas consideraciones finales. Primero, siempre ejecutar la auditoría de stocks con algún tipo de filtro. Como es un reporte muy pesado, o sea, es muy fácil saturar el servidor, o sea, debe de tratarse con cuidado. Normalmente debe cuadrar al centavo con los libros contables. Si no cuadrara, el valor real es la auditoría de stocks. Y ahí sí me van a ver con rencor muchos contadores, pero en la auditoría de stocks tengo un Cardex comprobable de entradas y salidas con el cual puedo amarrar ese saldo. En el caso de las cuentas contables, no puedo garantizar que ese saldo no haya sido manipulado mediante pólizas o mediante transacciones con una contabilidad o contabilización incorrecta. Ahora, el cuadre ahora sí que cuenta a cuenta, pues va a depender principalmente de una correcta configuración contable.
y se tiene que analizar caso a caso en dónde va a aplicar. De mi parte ya serían los últimos temas. Les recuerdo que el próximo viernes vamos a tener otra sesión. En este caso va a ser un poco más técnica, orientada a optimización de entornos de SQL para tener mejor desempeño en los servidores de SAP. Precisamente ligado a este tipo de reportes que suelen ser muy difíciles de ejecutar, un buen tuning de la base de datos va a ayudar a que sea más eficiente el proceso, a que se ejecuten de mejor manera. Entonces los esperamos en la sesión del próximo viernes.